Bueno, gente, buenas tardes. Bienvenidos a el fin de la séptima semana del curso, ¿no? Como si nada pasa el tiempo. Y bueno, vamos a continuar, en este caso, viendo ciertos conceptos relacionados con planillas de cálculo, ¿no? La hoja con la que vamos a trabajar se encuentra en la planilla de ustedes o en la carpeta que está creada para su comisión, ¿no? Dentro de la carpeta de semana 7. Tienen el documento 2, que dice 2, filter y listas desplegables. Ese va a ser el documento con el que vamos a trabajar en esta ocasión. Este documento fue creado de forma aleatoria. La clase pasada habíamos visto el hecho de hacer uso de Mocaru, ¿no? Para poder generar datos de forma aleatoria. Y estos datos algunos no, les comento porque algunos capaz no tienen sentido, ¿no? Sentido en el hecho de que está relacionado por cada registro, ¿no? Por cada columna sí, pero por ahí por un registro no hace mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven el registro este de acá, el 3, o el registro que tiene ID2, por ejemplo, es el detalle de inversión sociocapitalista, ¿no? Así que hay cosas que capaz no es el término que sería el adecuado, pero bueno, en fin, sirven para llevar a cabo los ejemplos que vamos a realizar. Bueno, sin más preámbulo, voy a insertar en este caso una hoja y vamos a ver una función que se conoce como import range. Es una función que lo que nos permite es importar datos de una planilla y en un rango determinado, ¿no? Esta importación es dinámica. ¿Qué quiero decir con dinámica? Que si modifico un dato o un valor en la planilla fuente o en la planilla de origen, el dato se actualiza automáticamente en el reflejo, ¿no? O dónde he copiado esta información o a dónde me la he traído, ¿no? Entonces, esta es nuestra hoja con la que vamos a estar trabajando, ¿no? La que tenía esto de acá. Ahora vamos a volver sobre esto. He creado una nueva hoja en la cual quiero traer mi información de una hoja que está en otra parte del directorio. Puede que esté o no en la propia carpeta, ¿no? Es decir, en la propia carpeta donde está la hoja en la que esté trabajando. No es condición necesaria para poder realizar la importación. Debe estar dentro de su directorio en cualquier carpeta, ¿no? Bueno, lo que me permite esto de acá, como les estaba comentando, es cómo está el tema del zoom. ¿También ven bien? ¿Quieren que por ahí anda mejor? No sé. ¿Se ve bien? Bueno, asumo que sí. Entonces, como habíamos venido viendo, mediante import o mediante el signo igual, quiero decir, ¿no? Perfecto, gracias Lucía. Ustedes pueden indicarle a Excel, o en este caso a Google Sheets, ¿no? Que introducen una fórmula. Van a introducir una sentencia, la cual esperan de que se ejecute, ¿no? Entonces, abrimos igual, colocamos en este caso el comando que es import range, y bueno, acá automáticamente nos brinda la ayuda, ¿no? Por si ustedes no se acuerdan de la sintaxis. Este comando espera como entrada dos parámetros. El primero de ellos, la URL en la cual se encuentra la hoja de cálculo. ¿Por qué URL? No, pensemos que todo esto está en la nube. Entonces, cada página o cada planilla que nosotros tenemos, ¿no? Le podríamos asignar una URL. Y luego, como segundo parámetro, nos pide el intervalo que nosotros vamos a buscar importar, ¿no? Entonces lo que primero necesitamos hacer es definir la URL de la hoja que vamos a utilizar. Lo que yo les recomiendo es que ustedes abran alguna hoja en la cual tengan derechos de autoría, alguna que hayan utilizado, que hayan copiado, alguna en sí, no tiene por qué ser una hoja en específico.
Y bueno, más vale decir que yo he abierto esta de acá, que es una copia de otra hoja. ¿Por qué una copia? Porque justamente quería mostrarle algún problema que podría llegar a pasar a la hora de hacer la importación, ¿no? Va, no un problema, sino por un tema de seguridad nos pide el hecho de administrar permisos, pero bueno. La URL, ¿no? Está más que claro que vendría a ser esta parte de acá, ¿no? Nosotros podemos pasarle toda esta dirección a la función de import range o podemos pasar únicamente al identificador de la hoja que corresponde a esta cadena de caracteres que he seleccionado, ¿no? Tiene pinta de parecer, ¿no?, el resultado de aplicar una función hash, pero bueno, es un identificador el cual hace referencia a esta hoja, la hoja de copia de orders. Bien, hasta acá estamos, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, como primer parámetro podemos pasarle toda la URL o únicamente el identificador este de acá, el cual aparece después, ¿no?, de spreadsheets barra D barra y luego arranca toda la cadena, ¿no? Y finaliza con una barra. Bien, pasémosle en este caso toda la URL como primer parámetro, ¿no? Esta URL es necesario que yo la pase entre comillas, ¿no? Comillas simples, comillas dobles, la verdad que no importa. Yo utilizo dobles. Bien. Y copiamos y pegamos, ¿no? Luego, punto y coma, le indicamos que vamos a pasar el otro parámetro, ¿no? Y el otro parámetro habíamos dicho que era el rango que nosotros estamos buscando importar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos en este caso importar de acá, ¿no? Yo tengo esta hoja, products. En la hoja 1 no hay nada, la voy a sacar igual. Y podría, no sé, importar las dos primeras columnas en su totalidad o importar en sí lo que quieran, ¿no? Entonces, supónganse que vamos a importar el Product ID hasta el Product ID, la Option ID, desde la primera fila hasta la fila 12. Bien. ¿Cómo le indico esto? Bueno, eso se le indico nuevamente abriendo comillas. En este caso dobles, estoy utilizando dobles. Y en este caso tengo que hacer referencia a la hoja a la cual están los datos que quiero importar, ¿no? ¿Se acuerdan que eso lo hacíamos con el nombre de la hoja? Cerrábamos con signo de admiración y ahora venía el rango de las columnas y filas que deseábamos importar. Habíamos dicho que en este caso era B1 hasta C12, ¿no? Bien. Vemos que, ¿qué sucede, no? Cerramos paréntesis, le indicamos que finaliza la sentencia, apretamos Enter y nos tira un error de referencia, ¿no? Bueno, si venimos a esto de acá, nos dice que en el cuadro de diálogo que es necesario el hecho de permitir el acceso, ¿no? Porque la primera vez que la hoja de cálculo se extrae, bueno, hay que conceder ese permiso. Es básicamente lo que le dice, ¿no? Si usted viene y apretamos permitir acceso, nos importa lo que nosotros hemos deseado, ¿no? Les copio, bueno, la sintaxis, no sé si todos tuvieron algún problema, lo pudieron hacer. Bien. Les copio por acá la sintaxis. No le voy a copiar justamente los que yo tengo porque me va a pedir que los comparta. Pero bueno, la sintaxis básicamente es esa de ahí, ¿no? Igual import range, la URL entre comillas y el rango entre comillas. Bien. Ahora quiero que notemos lo que yo les comentaba. ¿Qué hay de si, por ejemplo, cambio un dato en la hoja fuente, ¿no? Mi hoja fuente está de acá y cambio algún dato que está dentro del rango el cual he importado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cambiemos en este caso la primera ID, que es 1200, cambiémosla por
5.500, ¿no? Bueno, automáticamente vamos a ver acá que se actualizó ese valor, ¿no? Lo que antes era 1.200, ahora pasa a ser 5.500. Entonces, básicamente eso vendría a ser que la dirección que cumple el espejar la información que hemos importado es en una dirección, no es unidireccional, porque si ustedes modifican algo de acá, se refleja acá, pero no viceversa. Si ustedes modifican algo acá, no se modifica en la hoja fuente, ¿no? Incluso probemos, si no me equivoco se rompía. Bien. No. Bueno, entonces básicamente esto lo que vendría a ser es un espejo directamente de la información que hemos traído de otra hoja, ¿no? Bien. Hasta acá algo para consultar. Perfecto. Si no, deténganme, porque si no, capaz por ahí voy muy rápido. Bueno, no habría ningún problema si me dijeran aguantar un cachito. Bien. Entonces, ahora vamos a ver otra sentencia, la cual tiene similitud con las consultas que nosotros utilizábamos haciendo uso de SQL, ¿no? Es más, directamente ustedes lo van a ver y podría ser en bastante similitud SQL, ¿no? Voy a cambiar el nombre de esta hoja, le voy a poner queries, ¿no? Entonces básicamente el comando, tal cual como lo dice la hoja, es query, ¿no? Bien. Y acá me pide nuevamente, ¿no? Si mostramos la ayuda de lo que me vendría a ser la que me brinda Google Sheets, básicamente yo tendría dos parámetros obligatorios y uno opcional, ¿no? El hecho que esté encerrado entre corchetes encabezado quiere decir que es un parámetro opcional, es decir, no es obligatorio para que la sentencia se cumpla, ¿no? Bueno, lo primero que me pide, lógicamente, es los datos, ¿no? De qué fuente voy a ir a traer los datos que necesito consultar. Y luego, qué consulta voy a realizar. Bueno, fijémonos en nuestra hoja, que es con la que vamos a estar trabajando. Tenemos, en este caso, diferentes personas a las cuales hemos asignado un ID, un email, tienen un país. Y en este caso, pensémoslo de esta forma, ¿no? Imaginemos un poco. Son personas que están interesadas en un país determinado, en un sector de este país, y tienen por ahí cierta intención, ¿no? En determinados proyectos de ciencia y tecnología, digamos, ¿no? De conocimiento, de inversión, de trabajo y en fin. Y también podría tener un detalle de inversión, ¿no? Supongamos que, bueno, vienen, no sé, de otro lado con moneda extranjera, ¿no? Y lo que buscan es, bueno, vamos a invertir en Argentina, ¿no? O no necesariamente acá, sino que pueden venir de otro lado, ¿no? No tienen por qué. Nada más es un ejemplo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, nos queremos, por ejemplo, llevar información de todas las personas que tienen interés en invertir en Argentina e invertir, por ejemplo, si ven estos países, tienen la peculiaridad que es Mercosur, ¿no? Es decir, países de Sudamérica. Bien, entonces podemos llevarnos todos los datos de las personas que tengan intención de invertir en Argentina y en Perú, ¿no? Pongamos. Bien, voy a cerrar esta hoja porque voy a estar cambiando de hoja en hoja sin ningún sentido. Bien. Entonces, ¿cómo realizamos esto acá? Esto lo realizamos mediante el comando query que habíamos estado viendo. Entonces abrimos, ¿no? Signo de, en este caso, igual. Y vamos a pasarle en primer lugar los datos que queremos importar, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos realizar
la selección de estos datos. Hay formas que hemos visto anteriormente, ¿no? Podemos, por ejemplo, seleccionar todos los datos de mi rango, de mi tabla de interés, y venimos acá y le colocamos que acá tenía el nombre directamente, el nombre de datos, ¿no? Todo este rango que va desde la A1 hasta la 300, creo que era hasta las columnas, si no me equivoco, bueno, esto lo podemos hacer más rápido, hasta la columna N321 recibe el nombre de datos, ¿no? Esto lo podemos ver directamente acá. Bueno, acá lo dice también, ¿no? Hoja 1, el rango de la celda A1 hasta la celda N321. Bien, esto no hay ningún problema, ¿no? Habíamos visto que, bueno, era una forma para denominar un rango. Bueno, ahora sí, vamos con la sentencia. Entonces, en este caso vamos a hacer datos, ¿no? Justamente coincide con el nombre del parámetro, no tiene por qué ser así. Y la consulta que vamos a utilizar. Y la consulta que vamos a utilizar la pasamos entre comillas dobles, ¿no? Y la consulta no es nada más que select, ¿no? Y hay bastante similitud, ¿no? Por ejemplo, from, bueno, en este caso no usamos from, pero si utilizamos el símbolo de asterisco, le estamos indicando que nos traiga todas las columnas. Y ahora podemos venir y poner una condición con la cláusula where. ¿Se recuerdan de esto, no? Que la cláusula en SQL era select, lo que me interesa, las columnas que me interesa seleccionar, from, el nombre de la tabla, y luego mediante where imponíamos una condición que tienen que cumplir, ¿no? Bien. En este caso lo que nosotros habíamos dicho que queremos que nos traiga, vamos a hacerlo primeramente con todos los registros, o con todas las columnas, mejor dicho, siempre y cuando se cumpla que el país sea igual a Argentina y Perú, creo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué columna le pertenece el país, ¿no? Entonces, en este caso es la columna D. Entonces, la columna D tiene que cumplir, ¿no? Le ponemos así a secas D, porque es la columna que tiene los datos del país. Le ponemos que D sea igual a... Ahí está, listo. D sea igual a Argentina. Y ahora abrimos comillas simples, ¿no? Podrían haber utilizado para colocar el select entre comillas simples y luego utilizaban para colocar el D o el nombre al cual estamos apuntando entre comillas dobles, ¿no? Es indistinto. Entonces acá lo que le estamos diciendo es seleccioname todas las columnas donde el país que corresponde a la columna D sea igual a Argentina y podemos, bueno, nuevamente utilizar el ilógico, ¿no? El AND, donde D sea igual en este caso nuevamente y ponemos la segunda condición que queremos que se cumpla, ¿no? Bien. ¿Va a andar esto para ustedes? O no me está marcando ningún error, ¿no? Probemos. Bien. No me arrojó ningún resultado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si ustedes ven, tenemos acá Perú y tenemos Argentina, ¿no? Hay países. Si está Argentina y Perú. No es que esté vacío. Bueno, en fin, hay que tener en cuenta esto porque es sensible a mayúsculas, minúsculas y cualquier carácter especial, ¿no? Por ejemplo, en este caso Perú está acentuado, ¿no? En la U, por lo cual necesitamos especificarlo de esa forma. Bueno, ¿y ahora qué está pasando? No está arrojando ningún resultado, ¿no? Tendría que... Veamos si la columna corresponde directamente al país, sí. Bien. El rango habíamos visto que estaba bien, ¿no? Esto es una D, una O. Sí, está bien. Bien.
Alguien que por ahí, por ejemplo, nos diga cuál es el error, ¿no? Perfecto. Bien, ¿se acuerdan ustedes que el operador AND se tiene que cumplir las dos condiciones al mismo tiempo, ¿no? De forma simultánea. Lo que le estamos diciendo que acá en país tiene que ser Perú y Argentina, ¿no? Tendría que aparecer Perú, Argentina en la misma celda. Entonces, el operador que hemos utilizado es incorrecto, ¿no? Si vemos, no es un error de sintaxis, sino un error de lógica, ¿no? Entonces acá debía ser OR, ¿no? Tal como lo notaron directamente. Perfecto, y ahora sí tendría, ¿no?, que tirarnos un resultado, porque le estamos diciendo, tráenos las columnas, todas las columnas, siempre y cuando se cumpla que el país sea o Perú o Argentina. Bien, y vemos directamente que nos trajo lo que estábamos buscando, ¿no? ¿Qué pasa si únicamente queríamos las primeras tres columnas? Bueno, era nada más que especificar acá, ¿no? ¿Se acuerdan como cuando hacíamos en SQL select y los nombres de las columnas de interés, ¿no? Por ejemplo, necesitamos las columnas A, B y C, ¿no? Entonces únicamente nos trae nombre, email, con las personas que sean de Argentina o Perú, ¿no? O estén interesados, mejor dicho, en Argentina o Perú. Esto lo podemos corroborar trayendo la otra columna, la columna D, ¿no? Bien. Hasta acá esto se comprendió. Sí, Pablo. ¿Se me escucha bien, eh? Se escucha bien, hay un poquito de ruido de fondo, pero bien, claro y preciso. Si queremos ejecutar este tipo de query, pero el origen de datos no es otra tabla de otro Excel o otro Sheet, sino está en otro lado, em, se puede poner como si fuera como con el import range que poníamos la URL de donde estamos queriendo obtener esos datos. Habría que probar, ¿no? Puedes, por ejemplo, si tenés datos siempre en En una planillas base de o datos externa. y, No, en una base de datos externa. ¿Cómo podríamos traerlo? bueno, habría que ver de alguna forma de importar los datos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Google Sheet tiene la opción para poder importar JSON, ¿no? Por ejemplo, una base de datos no relacional que puede o no utilizar una estructura JSON, Ujú. tiene la opción para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si vos esos datos los obtuviste del consumo de una API, podés directamente levantarlos con esto de acá, ¿no? Ah, ok. Sí, fíjate, en la documentación está, ¿no? Yo he hecho con JSON y funciona, anda. Ujú. Ahora, por ahí, si lo haces directamente también, si lo haces desde un CSV, sabemos que podemos importar tranquilamente también, ¿no? Claro, sí, sí. Lo que pasa es que cuando uno tiene, estoy pensando en el caso de tener una base de datos en cualquier, o sea, con cualquier dirección IP o mejor dicho, con cualquier dirección HTTP, im- importarlo, descargarlo en la máquina sería medio, suponiendo que una base de datos muy grande, ¿no? Sí, no, ahí, Sería un a poco mí lo, complicado. claro, a mí lo que se me ocurre es, sí o sí tiene que tener un API, ¿no? Una API, Ujú. de la cual vos consumás y después lo levantes en tu software. Ah, bien. Por- Porque si no, no hay, claro, si, como decís vos, si descargar el archivo por ahí se vuelve muy pesado. No, para mí tendría que haber. Como te digo, en el caso de JSON está para poder levantarlo, ¿no? Yo lo he levantado desde un archivo en el directorio de mi disco duro, ¿no? Ahora, habría que verlo si es un JSON que te proviene de un API, cómo hacer la movida. Pero seguramente puede ser. Bien, y si la API se puede consumir, por ejemplo, directamente eh, con Python, directamente la podemos traer a través de, de hacerlo, o sea, hacerlo directamente con Python. Claro, tal cual, sí, ¿no? Perfecto. Sí, ¿para qué hacer uso de... Va, no, no sé si De para qué, lenguaje. no, claro, no sé.
Dependiendo qué herramienta tengas en el momento, ¿no? Y qué querás, cuánto tiempo tengas para solucionarlo y, sí, y las herramientas, ¿no? Porque por ahí hacer todo un script para levantar esto, por ahí sea más sencillo que directamente, no sé, bueno, habría que verlo, ¿no? Ok, ya, gracias. No, nada. Bien, bueno, también podríamos en este caso ordenar, por ejemplo, alfabéticamente, ¿no? Los nombres podría ser, ¿no? Entonces, de forma similar, ¿se acuerdan con el order by de SQL? Nosotros definimos order by y tenemos que especificar la columna. Ojo que esta columna es la columna que estamos de alguna manera trayéndonos de nuestra hoja fuente, ¿no? ¿Por qué? Digo esto porque toda esta query yo la pude haber hecho acá en la celda F, la pude haber arrancado acá y quizá ustedes pensarán, bueno, no, realmente coloco el order by según la columna que me va a ocupar una vez los datos desplazados, ¿no? Hay formas también para ordenar los datos una vez traídos, pero también lo pueden hacer directamente con la consulta, ¿no? Esto más que todo como para vean que puede tomar otras opciones el segundo parámetro directamente dentro de la cláusula select. Entonces acá podría ser order by y la columna, que en este caso es la columna B, porque es la que corresponde con nombre en la hoja 1, que es nuestra hoja fuente, le podríamos decir que lo ordene de forma ascendente, ¿no? Entonces, ¿qué nos vendría a traer acá? Nos vendría a traer todos los datos de la columna B, es decir, el nombre en este caso, de forma ascendente, ¿no? Entonces ustedes ven el resultado de la consulta, son todos aquellos registros, ¿no? Que tienen tres columnas, en este caso el ID, el nombre, el email, y que pertenecen a Argentina o Perú. Y está ordenado en forma ascendente, ¿no? Es decir, de forma alfabética de A a Z. Bien. Bueno, esto vendría a ser como para ver un tema de query, ¿no? También podríamos pensar query ahora si necesitamos que dos columnas cumplan una determinada sentencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, necesitamos que ahora el país, si Gabriela eras, ¿no? Yo creo que era el nombre que constaba pronunciar John Minko. Bien, perfecto. No, todavía no me falla la memoria. Sí, está en el Drive. Ahí te paso el enlace o mira, está en la carpeta donde debe estar las cátedras, ¿no? No sé si alguien lo tiene por ahí, déjame ver. Sí, la carpeta donde debe estar su cursada, quiero decir, su comisión. Está dentro de la semana 7 y es el documento 2, filter y listas desplegables. Ahí está. Ahí lo pasé por chat como para que... Sí, ahí los encontré, faltaba que se refresque. Gracias. Bueno, perfecto. Bien, entonces ahora vamos a hacer queries. Gaby, estábamos hablando, por ejemplo, ahora necesitamos que además que esté interesado en un país, también esté interesado en el sector de educación, pongamos, por ejemplo, ¿no? Tan descuidado que a veces el sector de educación está en diversos países, ¿no? Entonces queremos ver eh, que esté interesado en un determinado país y que además esté interesado en el sector educación, ¿no? Entonces, bueno, ahí podríamos directamente hacer una consulta siempre con query, pero ahora necesitamos que dos condiciones se cumplan en simultáneo, ¿no? Que por ejemplo esté determinado en invertir en Bolivia, por ejemplo, y además el área o el sector que quiera invertir
sea educación, habíamos dicho, ¿no? Entonces, nuevamente, vamos con el comando query, ¿no? Los datos, habíamos dicho que por coincidencia, ¿no? Por cómo definía el nombre del rango, era datos. La consulta, la cual habíamos dicho que le pasamos con, entre comillas, bueno, creo que se ve mejor si no utilizo la barra de funciones, select, ¿no? Y queremos traer, por ejemplo, de nuevo, si quieren, traigamos todo, no importa. Ahora que venía, que especificábamos la condición que tendrían que cumplir, ¿no? Que era where. Habíamos dicho que la columna que tenía país era la D. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, de Bolivia. Y se tenía que cumplir que el sector, si no me equivoco, era la columna E. Vamos a ver. Sí, la columna E. Sea igual a educación, ¿no? Y educación, si no me equivoco, tenía acento en la O. Es decir, lógicamente tiene acento, ¿no? Pero como está escrito acá me refiero. Educación, sí. Bien, entonces se entiende esto, ¿no? La consulta que estamos realizando es, en este caso, todas las columnas de nuestra hoja 1 con el rango datos que cumplan que el país en el que quieren invertir sea Bolivia y que en el sector en el cual quieran llevar esta inversión sea educación, ¿no? Bien, vamos a ver qué nos arroja. Perfecto. Entonces en este caso hay dos personas con estos nombres que quieren invertir en Bolivia en el sector educación, ¿no? Perfecto. ¿Se entiende esto de acá, no? Se está cumpliendo estas dos condiciones porque son con base en la cual hemos definido nuestra cláusula where, se cumplen en forma simultánea, ¿no? Tienen que estar interesados en Bolivia y en el sector educación. Así similarmente puede haber, en lugar de educación, por ejemplo, en tecnología, ¿no? Y que siempre sea en Bolivia. Tecnología, ¿no? Bien, vemos que hay más interés en tecnología, ¿no? Que en educación. Hasta acá alguien se quedó, alguien necesita que volvamos para atrás, que repitamos. Y nuevamente, ¿no? Podríamos, por ejemplo, ordenarlo por ID, ¿no? Si por ejemplo nosotros igual está ordenado por ID acá, así que no sería necesario. Podríamos del ID mayor a la menor, ¿no? En forma descendiente podría ser también, ¿no? Entonces nuevamente el comando que vamos a utilizar, el comando no, es decir, continuar la sentencia, ¿no? La cláusula order by, la columna que vamos a ordenar, que en este caso vendría a ser la columna A, ¿no? Y le ponemos desk. Entonces directamente me cambia, ¿no? El ID va de la mayor ID a la menor ID. Y nuevamente, ¿no? Si por ejemplo me hubiese querido traer únicamente las columnas de interés, se lo especificamos acá, ¿no? La columna A. Qué molesto que está el cap. También el teclado del laptop. Entonces únicamente nos trajimos las 4 primeras columnas, ¿no? Así después, si revisan la documentación, van a encontrar que hay diferentes formas para dentro de la consulta, es decir, dentro del segundo parámetro de la función query,
ustedes puedan poner otras opciones, ¿no? Acá. Bien. Bueno, creo que hasta acá, si no hay preguntas, se ha entendido, ¿no? Supongo. Si quieren, son y 50, pasamos a asistencia. Habilito el formulario. Y tienen para poder poner el presente. Este documento de acá, con el cual estoy trabajando, se los voy a colgar también en su carpeta, ¿no? Como resuelto. Y lo van a tener en la planilla, lógicamente, como para que después puedan venir y ver, ¿no? Van a venir a ver directamente la sintaxis que se usó, justamente esto mismo que están viendo acá, ¿no? Bien, salvo esto de acá, que por ahí les podría dar conflicto, porque yo estoy haciendo referencia a una hoja que está dentro de mi directorio, ¿no? Y que tiene este identificador. Pueden ser que ustedes, ¿no? El identificador que quieran utilizarse a otra, porque hagan referencia a otra hoja. Bien, está habilitado el formulario para para el presente. Bueno, ahora vamos a ver el tema de utilizar filtros, ¿no? O mejor dicho, utilizar la función filtros. Sabemos, ¿no?, que tenemos la opción también de Google Sheet de filtrar. Por ejemplo, si nosotros venimos acá, en toda la barra de herramientas que tenemos, y añadimos crear un filtro, ¿no? En este caso, a todas las columnas vamos a poder realizarle un filtro, ¿no? Bueno, acá tendríamos que seleccionar las cabeceras que necesitamos crear el filtro. Y en fin, se nos va a desplegar de alguna forma las opciones que nosotros vamos a poder utilizar para poder filtrar información, ¿no? Adicional a eso, hay una función vamos a ver esto de acá, le pongo filtro. Y sí, filtro, y si quieren metemos listas desplegables de una, como para ver un poco más. Bien. Entonces, supónganse ustedes que necesitamos crear una tabla acá, la cual, desplegando una lista con determinadas opciones, podamos ver o no cierta información, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros queremos ver, vamos a ver con qué lo podríamos hacer. Bien, queremos ver aquellas personas que tengan una intención determinada, sí, una intención determinada en la inversión que quieran realizar en el país, ¿no? Quieren conocimiento, bueno, o mejor dicho, la intención que, o bajo la cual van a desarrollar los proyectos que van a llevar a cabo en el país, ¿no? Puede ser por conocimiento, invertir directamente, trabajo, y bueno, así sucesivamente hay varias opciones, ¿no? Bueno, en primer lugar, esta columna de acá, vemos que repite, ¿no? Repite información. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, obtener aquellos, en este caso, cuántas opciones yo tendría en la columna F, es decir, cuántas intenciones frente a los proyectos yo tengo, ¿no? Sin que se repitan. En primer lugar, hay una función, si quieren, creamos una cabecera, intención frente a los proyectos. Hay una función de unique, más o menos el nombre nos da a intuir, ¿no?, de qué se trata, ¿no? Entonces, con unique, similarmente a las que pueden encontrar en las librerías de pandas, por ejemplo, ustedes pueden directamente de una columna elegir toda aquellos información o aquellos registros que no se repitan, ¿no?
Por ejemplo, hagámoslo en práctica, porque por ahí verlo, hablarlo a veces siempre genera problema, ¿no? Entonces, si nosotros, bueno, en primer lugar nos está pidiendo el intervalo, ¿no? De dónde quiero esta función que me arroje los datos únicos que hay. Habíamos dicho que lo vamos a hacer en la columna F. Esta columna tiene la intención frente a los proyectos, ¿no? Entonces, eso se lo especificamos mediante, abrimos comillas simples, comillas dobles, no tendría que distinguir. Hoja 1, que es la hoja de la cual yo me quiero traer la información, ¿no? Fuera de las comillas porque la utilizo únicamente para definir el nombre, ¿no? Definir el nombre de la hoja. Le indico el rango. ¿Se acuerdan ustedes que la sintaxis para eso era, colocaba el nombre de la hoja, lo coloco entre comillas porque es un string, ¿no? El nombre. Signos de cierre de admiración en este caso y el rango que me interesa. Bueno, entonces el rango que me interesa acá, habíamos dicho que era toda la columna F, ¿no? F, pero arrancando en la fila 2, ¿no? Porque la 1 vendría a ser la cabecera, ¿no? La cabecera de la columna. Entonces vamos a arrancar a partir de la fila 2 y queremos que se extienda hasta ya sea hasta el final de los registros, que es el 321, o que se extienda conforme vayamos agregando registros, ¿no? Bien. Entonces, acá vamos a especificar que el rango es a partir de F2 hasta F. ¿Se acuerdan que de esta forma especificábamos que arrancara en la fila 2 y se extendiera hasta el final de esa columna, ¿no? Por ejemplo, si ustedes notan acá, en la fila F, bueno, el final es 321, pero si nosotros, por ejemplo, acá añadimos un nuevo registro, se va a actualizar. Bueno, el resultado de Unique, lo que nos brindó, vendrían a ser 3 intenciones que tenemos en los proyectos que estas personas van a realizar, ¿no? Conocimiento, inversión y trabajo. Hasta acá me siguieron. Bien. Bueno, después podría, con esto acá, es como para ver el concepto de listas plegables, ¿no? Seleccione una opción y vamos a querer que nos muestre un menú desplegable o una lista desplegable. Entonces, ¿cómo realizamos esto? Bueno, vamos al menú en la pestaña de datos. Tenemos varias opciones, ¿no? La que nos interesa en este caso es la de validación de datos, ¿no? Repito, vamos al menú y en la opción de datos o en la pestaña de datos tenemos la opción de validación de datos. Bueno, vamos a validación de datos, se nos abre un cuadro de diálogo, ¿no? Un cuadro de interacción y hacemos clic en añadir regla. Bien. En añadir regla, en primer lugar, la primera opción que nos permite es dónde vamos a posicionar la lista desplegable. Si ustedes ven, la posicionó acá en B11, ¿no? ¿Por qué la posicionó ahí? Porque me parece que había dado clic ahí antes de ir a datos, ¿no? Entonces podríamos esto directamente cambiarlo acá. Que arranque, queremos que esté en la D2, ¿no? Debajo de seleccione una opción. Acá necesitamos que esté. Bien. Y vemos que automáticamente se mueve, ¿no? Si no, la otra era haber dado clic ahí, haber ido a datos, reglas de validación y automáticamente esto me lo completaba, ¿no? Bien, criterios. El primero de ellos, no vamos a ver todos, ¿no? Sino después ustedes pueden ver que directamente también es una forma de filtrar al agregar una regla. El hecho de menú desplegable, ¿no? Entonces, en menú desplegable, ustedes pueden directamente añadir lo que a ustedes les parezca, ¿no? Por ejemplo, opción 3, ¿no? Y así sucesivamente otra opción 4. Bueno,
La que vamos a utilizar es menú desplegable, pero que utilice un intervalo en el cual tengo esa información, ¿no? Entonces vemos que acá me permite directamente la selección de ese intervalo, ¿no? Entonces, bueno, si vengo acá, le especifico que las opciones que me va a mostrar la lista desplegable son todas aquellas que están en la columna A. Mejor dicho, que están a partir de la celda A2, ¿no? Porque no quiero que me muestre intención frente a los proyectos porque era nada más el encabezado, ¿no? Bien, asimismo me permite elegir colores. Yo sinceramente para esto soy bastante básico. Por ahí alguien diga, no, selecciona colores pasteles porque llaman mejor la atención, ¿no? No son colores fuertes, bueno. Totalmente de acuerdo, pero no me lo pidan a mí porque, no sé, soy bastante básico, ¿no? Bien, entonces tenemos conocimiento, inversión y trabajo. Y vemos que automáticamente acá se nos coloca con el color seleccionado estas categorías de acá, ¿no? Conocimiento, inversión y trabajo. Esto que hicimos acá no tiene por qué estar en la misma hoja donde estamos ingresando la lista desplegable, ¿no? Podría haber estado directamente acá, ¿no? Vuelvo a insistir, ¿no? Tienen la opción también de agregar filtros para las columnas. Lo que nosotros acá estamos viendo es, si yo por algún motivo necesitaba traer mi información de otra hoja, y bueno, y a través de esta forma, que es una forma más gráfica para organizarlo, bueno, seleccionar, bueno. Entonces acá únicamente tengo una lista desplegable que no me realiza nada, ¿no? Es decir, yo necesito ahora que al desplegar la lista y seleccionar una opción, me muestre un determinado resultado, ¿no? Y habíamos dicho que quiero que me traiga de la hoja 1 toda la información de las personas que están interesadas, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? En invertir en proyectos de trabajo. Bien, ¿cómo hacemos esto acá? Bueno, eso lo hacemos a través de la función o a través de la opción filter, ¿no? Nuevamente nos pide que seleccionemos el intervalo que vamos a trabajar. ¿Se acuerdan que ese intervalo lo habíamos nombrado con datos? Y nos da la opción de utilizar múltiples condiciones, ¿no? Vamos a utilizar en estos momentos una sola, que lo que quiero que me cumplan es que la intención de las personas que voy a traer a esta hoja tengan alguna de estas intenciones en los proyectos que van a desarrollar, ¿no? Entonces, esa condición se la directamente especifico haciendo referencia a la columna en la cual está, en este caso, la intención de inversión que quiere realizar, ¿no? Esa columna es la columna F. Yo necesito especificarle que es todo este rango de datos, ¿no? Desde la fila 2 hasta el dato 321, ¿no? Esta fila 2 hasta el 321. Eso es lo que quiero que me vaya de alguna forma filtrando, ¿no? Bien. Bueno, eso como se lo especifico nuevamente, como habíamos visto en las query, definíamos hacíamos referencia primero al nombre de la hoja, ¿no? Donde se encuentran los datos. Hoja 1, ¿no? Cerrábamos, o mejor dicho, ahora colocábamos signo de cierre de admiración y ahora colocábamos el rango que nos interesa, ¿no? Y el rango habíamos dicho que era a partir de la F2 y queremos que se extienda hasta el final de la columna, ¿no? Que creo que yo tenía 1000 registros acá. Y lo que ahora le indico es qué condición tiene que cumplir toda la información que esté en ese rango, ¿no? Que tiene que ser igual a lo que tengo en mi lista desplegable, ¿no? Y lo que tengo en mi lista desplegable lo tengo en la celda D2 de la hoja actual, ¿no? Este D2
apunta o hace referencia a esta celda de acá, tal como se está marcando, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Los dos parámetros que toma, el primero de ellos es de dónde me quiero traerme los datos. El segundo indica el rango, ¿no? Que tiene que cumplir una determinada condición. En este caso nosotros necesitamos que la columna F de la hoja 1 cumpla, que sea igual a el valor que adquiera D2, la celda D2, para poder de esta forma que me muestre, ¿no? Bueno, bien. Vamos, y acá me dice not available, ¿no? Me dice que hay algo extraño, ¿no? No está disponible. No hay información que me esté cumpliendo con esto acá, ¿no? Probemos con otra condición. Tampoco. Bien. ¿Qué podría estar pasando? Revisemos la sintaxis, ¿no? Tenemos acá datos. Bien. Perfecto. ¿Alguien que se anime a decir qué podría estar pasando? Fíjense qué datos que me incluye, ¿no? Me incluye todo el rango, ¿no? Yo de alguna manera necesito discriminar que lo que a mí me interesa es esto de acá, ¿no? Los encabezados no quiero que me los tome. ¿Se entiende eso, no? Entonces, este rango acá, o podría rebautizarlo, o volverlo a nombrar, ¿no? Si es que el bautismo se asocia con el hecho de nombrar a alguien, o no necesariamente. Podría directamente especificarle ese rango, ¿no? Nuevamente, ¿cómo se lo especifico? Hoja 1, ¿no? Era el nombre de la hoja. Signo de cierre de admiración. Y podemos hacer que sea A2, ¿no? Que es donde arrancan los datos de interés, hasta la columna de... Es un montón, ¿no? Cortamos un poco hasta la columna, por ejemplo, F. Como para que se vea que justamente está trayendo los datos de interés, ¿no? Bien, y si ustedes ven, ahí funcionó, ¿no? ¿Se entendió cuál era el problema que teníamos anteriormente, no? Estábamos tomando en nuestro rango de datos la cabecera, ¿no? Bueno, ¿y qué pasaba con eso? Que directamente iba a volar información que no nos interesa, ¿no? Y vemos acá que, por ejemplo, para trabajo, están todas estas personas de acá. Para conocimiento, por ahí sí se ve mejor. Y para trabajo, ¿no? Vemos justamente que esta columna de acá cumple, ¿no? Cumple que coincide justamente con la lista desplegable o la opción de la lista de desplegable seleccionada. Bien. Bueno, el filter lo que me permite también es agregar múltiples condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros buscamos ahora que además que la inversión que quieran realizar sea, por ejemplo, en el sector de tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo especificamos eso de acá? Como un tercer parámetro que está separado por punto y coma, ¿no? Entonces acá vendría a ser nuevamente, ¿no? Tendríamos que hacer referencia a la columna que tiene que cumplir esta condición. Y habíamos dicho que esa columna era la E. Bien. Es la columna E. Arranca en la fila 2.
va hasta el final y que esto sea igual a tecnología, ¿no? Y tecnología va acentuada en la I. Bien. Error de análisis de fórmula. Perfecto. ¿Qué podría en este caso estar pasando acá, no? Las comillas también. El rango, vemos si corresponde, S2. Perfecto, arranca acá. Ahí está el campo, o mejor dicho, está la opción tecnología. Veamos si escribí bien. Tecnología, sí. Bien. ¿Qué podrá estar pasando? Ponemos comilla doble, ¿les parece? Si por ahí podría andar. Bien. Por algún motivo no me estaba detectando el hecho de las comillas simples. ¿Por qué razón? ¿Se les ocurre? Porque hay otro lugar, ¿no? En el tercer parámetro donde estoy utilizando comillas simples. Entonces se vuelve loco, como dice, bueno, está bien, esta comilla cierra acá, pero después si querés definir otro string, o pasame entre comillas dobles, ¿no? ¿Se nota eso o se ve? Bueno, entonces acá lo que me estaría mostrando sería todas aquellas personas cuyo proyecto tiene la intención de invertir en tecnología, ¿no? Ahora que veamos si los proyectos tienen la intención de invertir en trabajo relacionado con la tecnología, ¿no? Y así sucesivamente si lo único que quieren es invertir y una inversión pura y llanamente en tecnología, ¿no? Claro, puede ser porque sea un texto, ¿no? En este caso, tal cual. Sí, directamente al ser en... Pero si hubiésemos utilizado acá comillas dobles, habría que probar, ¿no? Si no, la otra era directamente definir una celda objetivo y hacer referencia a ella. Pero bien. Bueno, esto de acá se... más o menos se entendió. Bien, y así sucesivamente, si por ejemplo yo hubiese querido crear, ¿no? Como para volverlo a ver. Sector. Nuevamente, ¿no? A través de Unique podría traerme todos aquellos que no se repiten. Y sector en este caso estaba a través de la línea E, ¿no? Como para en lugar de ahora pasarle al filter, pasarle en lugar de algo seco, ¿no? Tecnología, le podríamos pasar de nuevo una lista desplegable, ¿no? Como para ver cómo podríamos empezar a jugar. Entonces, nuevamente lo hago acá como para que volvamos a ver lo que era Unique. Especificamos, ¿no? En este caso, la hoja a la cual vamos a hacer referencia. Símbolo de cierre. Y habíamos dicho que estaba en la columna E, ¿no? Que arrancaba en la fila 2. Bien. Y justamente acá me trae 5 sectores. Nuevamente, ¿no? Yo podría seleccione un sector. Y voy a crear una lista desplegable a partir de esto, ¿no? Entonces, de nuevo, voy a mi menú datos, validación de datos, añadir regla, ¿no? Necesito una nueva regla. Automáticamente, porque había cliqueado en el lugar donde quería que se posicionara la lista desplegable, me lo sitúa acá, ¿no? De nuevo, menú, en este caso desplegable, pero que me apunte a un intervalo.
Y el intervalo que vamos a utilizar va a ser el intervalo que va de A7 hasta A11, ¿no? Bien. Nuevamente, si quieren, le metemos colorcitos. ¿Les gusta esa combinación o dicen no? Igual estos colores son suaves, ¿no? No sé, yo después de haber estado bastantes horas frente a la computadora, a un momento empiezo a dudar qué color es. Me juega la vista un poco en contra. Bien, acá se añadió una nueva regla y vemos que nos ingresó acá, ¿no? Nos despliega como opciones estas de acá, ¿no? Esto de acá, si ustedes quieren después lo pueden directamente ocultar, ¿no? Pueden ocultar la columna como para que no se vea y que quede un poco mejor, ¿no? Y ahora la única modificación que vamos a realizar de esto es que en lugar que me apunte únicamente a tecnología, la segunda condición, sino que me apunte al valor que va a tomar dependiendo del usuario, me seleccione en la lista desplegable situada en D5. Bien, perfecto. Entonces en este caso hubo un problema porque no... ¿Qué problema es el siguiente, no? Fíjense algo. Cuando nosotros vamos metiendo condiciones múltiples, ¿qué se podría decir cómo estamos concatenando todas estas, o mejor dicho, qué operador lógico estamos utilizando con las condiciones que estamos utilizando, ¿no? Fíjense que acá tenemos dos condiciones, ¿no? El operador con el cual está evaluando estas dos condiciones es el operador y, ¿no? Si se tiene que cumplir en este caso que las dos condiciones de forma simultánea, ¿no? Es decir, que el interés sea el hecho de invertir en el sector de tecnología. Eso es lo que le estamos diciendo. Entonces vemos que estas dos columnas de acá coinciden, ¿no? Ahora, tenemos 3 opciones para la primera, para la siguiente tenemos 5, ¿no? Entonces, eso nos da una combinatoria de 15 posibilidades, ¿no? Por la primera opción tenemos 3, por la segunda opción tenemos 5 posibilidades. Entonces, van a ver algunas de las combinaciones de estas posibilidades que nos va a arrojar nulo, ¿no? Nos va a dar un dato no disponible porque no las va a cumplir. No, creo que el que habíamos seleccionado era inversión en educación, me dice que no. Bueno, y así sucesivamente. A lo que voy es que se tienen que cumplir ambas condiciones para que me muestre una información acá, ¿no? Si yo agregase, por ejemplo, una tercera condición acá, estaríamos agregando, ¿no?, un nuevo i. Se tendría que cumplir 3 condiciones en simultáneo. Esto es como para relacionarlo un poco con lo que era lógica. Bueno, gente, me sobró tiempo, la verdad. En la otra comisión me hizo falta. Bueno, mejor dicho, me tuve que extender más, ¿no? Porque no tiene por qué quedarse la clase cortada. Pero bueno, con ustedes me sobró tiempo. Así que, nada, no pretendo avanzar más. Quiero pegarme un poco al cronograma. Y porque tampoco estoy a ciencia cierta cómo continúa esto de Google Sheets la semana que viene. Entonces sé que viene algo de dashboard, habían dicho, coordinación, pero bueno, prefiero esperar más o menos como para que las dos comisiones, o todas las comisiones en este caso, ¿no?, de Data Science vayan al mismo ritmo. Así que no sé si había quedado alguna pregunta, algo para ver. Hay mucho silencio, ¿eh? Pareciera un monólogo. Capaz algún día voy a ir a uno de esos de stand-up de comediante. Igual mi humor es bastante escueto en algunas cosas. Si alguien había abierto micrófono. Ah, sí. Me iba a decir que por mi parte se entendía. Bien, Pablo. Gracias. Eh,
Yo creo que queda practicar. Claro, sí, capaz la mayoría, por lo que veo, creo que todos han tenido un conocimiento, ¿no? de planillas. Sí, ya sea en Excel o en Google Sheet, ¿no? Dice Malcolm si tiene alguna función if NA o algo así para evitar el error. Para evitar cuál error, el que no esté not available, querés decir, ¿no? Seguramente debe haber, busquemos si quieren. Vamos a ver. Tendríamos que tener directamente no, not available, ¿no? Bueno. No, pero eso es para que no me aparezca, ¿no? If NA function. Bueno, me parece que vos la sabías, ¿eh? Porque justo le pegaste. No, porque justo pusiste if NA. Bueno, ahí la tenés. Ahora, habría que ver qué hace, ¿no? Dice, si el valor en este caso de not available ocurre, me retorna un especificado valor, ¿no? Habría que de alguna manera generar acá, ¿cuál era que había generado un not available? Conocimiento. No, creo que Con era educación, una conocimiento combinación con educación. con educación, ¿no? Ahí estaba. Ah, no, perdón. Era inversión o... Inversión y educación, algo así creo, ¿no? Ahí está. Inversión y educación. Bueno, esto de acá tiene not available, ¿no? Esto es un retorno que me lo da directamente el software. Entonces ahora podríamos directamente seguir esta sintaxis, ¿no? Donde me dice que apunte a dónde me está tirando ese dato, ese objeto, y qué valor o qué mensaje mostraría, vendría a ser, ¿no? Entonces acá sería if NA, entre paréntesis, ¿no? La celda a la cual quiero evaluar y, no sé, info not available si quieren. Bien, me arroja esto de acá, ¿no? No sé si a eso te referías. Ah, de Excel lo tenía. Bueno, le copió Google Sheets entonces a Excel también. Bien ahí. Aquí podríamos ver no disponible también, ¿no? Poner el mensaje que ustedes quieran. Después hay muchas cosas que capaz ustedes saben cómo hacerla, pero por ahí no, la sintaxis no la tienen, ¿no? Entonces lo que queda es googlear. Ahora, si, por ejemplo, no sé, ustedes tuvieran, claro, porque pasa que esto directamente algo que me arroja sheets, ¿no? Habría que ver, sí, pero bueno, de igual forma, si lo tuvieras, por ejemplo, en varios datos de acá, podrías directamente hacer esa opción de esto de acá. Lo otro que se podría probar es Bien, poner primero el if, perdón, poner el if. bueno chicos, algo más para ver. Lo de la asistencia quedó claro, ¿no? Por la gente que se sumó, igual seguramente la mayoría ya se han deberido. Lo de la asistencia me imagino que quedó claro. Y después también el tema de los parcialitos, si son, a pesar que sean obligatorios, no son eliminatorios, ¿no? No sé, alguna otra cosa para ver. Eh, esa condición, ese if, podría englobar a toda la función que da como resultado, por ejemplo, en este caso NA, Bueno, para que si guarde la no, condición. damos concluida la clase y nos estaríamos viendo el próximo martes, ¿no? Viene un trabajo integrador para el primer módulo, el cual van a hacer uso de Locker Studio, ¿no? Creo que se los había adelantado al inicio de la clase. Y básicamente va a ser generar un informe o un dashboard. Eh, bien.
¿Qué pasó? Me decía, claro, eso decía yo, me parece que no te escucha. Gracias, Malcolm. ¿Estabas hablando, Pablo? ¿O qué pasó? Sí, sí, no sé, ahí se me escucha bien. ¿Ahí me escucha? ¿Me escuchan, no? ¿O me quedé perdido en Sí, el creo. hiperespacio? Sí, se escucha, Pablo, pero pará, no creo que, porque está la opción de mutear acá, pero ¿por qué lo mutearía? No, el profe no me No, es está más, haciendo mirá, me mutear. aparece silenciar el micrófono de Pablo Barros. Les comparto si quieren. No, está bien. Capaz es un bug, ¿no? Fíjate. Habla, Pablo. Hola, hola. Claro, acá hay. Yo no te escucho. Porque tengo la opción también para mutear cuando alguien abre el micrófono, ¿no? Que nunca la he utilizado también. Va a silenciar a todos, ahí te tendría que silenciar. A probar habilitar ahora vos. Se está despejando, pero mal, ¿no? Oh, Venimos acá de vuelta. Bien, ahí aparece de nuevo habilitado, como que el micrófono está, pero no te escucho. ¿ahí me escucha? Aparece como que estás hablando, ¿viste? Se mueven los tres puntitos. Ujú. Bien. Eh, bueno, chicos, se puede usar if na filter. Eh, como no se me ocurre como que un ejemplo Si los demás chicos me escuchan, para ver si lo podemos hacer. sería primero la función Creería yo que se podría utilizar, ¿no? Si pasamos if. como primer parámetro la función filter y ella nos arroja un NA, ¿no? Claro, así como dice Verónica, ¿no? Si por ejemplo filter nos devuelve un NA, claro, probemos. No sé cómo... déjame pensar, porque filter tenía, en primer lugar, bien, los datos que nos interesaban, ¿no? Estoy pensando. Eh, tam. Bueno, hagamos esto. Vamos a ver qué pasa. En este momento, tal como está acá este filter, nos tendría que devolver un NA, ¿no? Que es lo que está devolviendo en F1. Bien, sí. Si el valor que nos arroja es directamente un NA, no habría ningún problema, ¿no? Claro, así como había dicho Malcolm también, meter todo en el filter que tenemos el primer argumento. Claro. El tema es que si esto de acá no me arroja un NA, ¿qué pasaría? Veamos. Bueno, aquí va a estar el problema que si me arroja datos, se me va a superponer con esto de acá. Lo corro acá. Entonces, bien, tecnología. Bien, ¿qué pasó acá? Se están superponiendo por lo que puede eliminar Hago ese un poco rango. acá. Bien, me está arrojando los mismos datos de acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó acá? ¿No me tendría si únicamente me devuelve NA ejecutarse no disponible? Si no, tendría, bueno, habría que ver cómo maneja esto, ¿no?
Bien. Examples. Bien, este de acá que me arrojaría el 205. Un error, ¿no? Error en análisis de forma. If NA205. Sample formula. Bien. Ok. ¿Qué dice? ¿Puede eliminar esa función que movió a BB? No, a BB, ¿a qué? A B8. La que movía a B8. Ah, ¿quieren que la elimine? Bueno, listo. Claro, sí. Bueno, ahí ustedes pueden probar, ¿no? Directamente después son libres. Sí, por eso sería más que todo meter función entre funciones, no siempre que, bueno, Python lo maneja de otra forma, pero bueno, no importa. Bueno, chicos, estaríamos con esto, ¿no? No, Pablo, no te escucho, es increíble, la verdad. Está para, no sé, ¿no habrás hecho vos algo? Porque después no habló nadie más, ¿no? Porque yo no escuchaba a nadie más. A nada más que Malcolm creo que había abierto en un momento el micrófono, pero después a nadie más. Alguien que pruebe a hablar. Qué locura, ¿eh? Porque si entro igual va a salir, pero bueno. Algo más que quieran ver, si no son y 30 chicos, les deseo nada más que un buen finde y nos estaríamos viendo el próximo martes. Chao, chao, gente. Si llego, puedes bloquearlo de este video y recibo de hacker. Bien ahí. Bueno, gente, un buen finde para todos. Finalizo la llamada. Un abrazo. Que anden bien.